tardes, mucho gusto, muchas gracias por la presencia. Es la segunda reunión de este ciclo que se genera desde la inquietud bueno, varias personas, pero fundamentalmente de impulso de Walter Barbato, el doctor Barbato, que es miembro del Consejo Consultivo para el Crecimiento de la Provincia de Santa Fe, desde la Universidad Nacional de Rosario, desde la maestría en servicios y sistemas en gestión de salud, el Instituto Delta, y siempre el agradecimiento al dueño de casa, a la empresa de Fante, que está abierta a todas estas inquietudes. Brevemente, nosotros como consejo consultivo es una cosa muy rara lo que hacemos nosotros, porque somos un espacio voluntario donde todos los temas que pueden ser importantes para la gestión pública caen ahí, no sé, caen cosas de distintos lugares y bueno, uno trata de que todas las cosas que caen se genere por lo menos una opinión lo más sistemática y seria posible. Normalmente es un espacio de 18 personas, no tiene unos saberes para abordar todo, entonces impulsamos estas actividades donde uno también aprende, ¿no? Y ve la complejidad y la multidimensionalidad de las cuestiones, por ejemplo la de salud en este momento, ¿no? Entonces, además, uno se sorprende porque seguramente la mayoría de ustedes son médicos, yo no, y estos temas para la gente común no están en la discusión, ¿no? Entonces, nosotros estamos filmando esto, por eso estoy sentado acá, por la iluminación y eso, los disertantes se van a sentar acá, porque lo vamos a subir a la página, también lo va a subir la gente de Ernesto y bueno, que todo este material quede disponible para que la gente lo pueda consultar, lo pueda googlear, porque realmente hay discusiones que no se dan. Una es esta la que vamos a tener hoy, así que muy agradecidos y bienvenidos, y le doy la palabra a Ana. Buenas tardes. Este es el segundo encuentro, no los voy a aburrir como la otra vez en una presentación tipo conferencia. Mi rol en este momento va a ser más bien de presentar un poco la temática. Bueno, antes que nada le agradezco a todos, a los organizadores y a todos ustedes que están asistiendo por su tiempo. Y para mí la temática de los medicamentos, hemos hablado bastante con Walter y acordamos, y creo que con muy buen juicio por parte de él, la temática de los medicamentos es tan compleja, ¿no? Tan amplia y tiene tantas aristas que pensábamos que hoy podíamos abordar una parte de la temática de los medicamentos, que es de la producción pública. Esto significa que quisiera abordar la cuestión de la producción pública dentro del marco de lo que significan los medicamentos, porque no es solo el campo de trabajo de los profesionales de la salud, médicos y en este caso muchos no médicos, digo porque los conozco, sino incluso los procesos de formación, y por eso me incluyo, ¿no? Es decir, todos aquellos espacios institucionales donde contribuimos a la instalación o la crítica sobre ciertas reglas de juego de cómo nos organizamos. Y cuando decía que no puede ser pensado solamente en términos económicos, sociales, culturales o profesionales, el sector salud tiene, como otros sectores, pero muy especialmente el sector salud, una impronta profesional muy grande, es decir, las corporaciones profesionales, las instituciones profesionales, la producción científica vinculada a los profesionales, la formación de los trabajadores de la salud, le definen que este campo institucional es muy complejo, porque no se definen las reglas de juego con un manual de procedimiento.
se define con la trayectoria de la formación y la legitimidad y lo que producen los profesionales dentro del sector. No podemos pensar el sector salud, muchas veces se dice, sin los recursos humanos, pero si le damos una vueltita de análisis institucionales, sin todo el andamiaje profesional que tiene muchas implicancias en el sector salud. Pero el sector salud hoy, más que nunca, es un sector con un dinamismo económico impresionante. No sé si ustedes lo saben, pero igual en las crisis del 2008-2009, desde Estados Unidos hacia Argentina, sea cual sea el país, es decir, con una impronta industrial o de servicio, o mucho más dependiente de commodities en la producción, como es nuestro caso, en todos los casos, aún en los sectores, aún en los momentos de mayor crisis, el sector salud no ha dejado de crecer en los últimos 15 años. Es decir, cuando uno ve la tasa de desocupación o cuáles son por ramas de actividad el sector que más crece, el sector salud no deja de crecer aún en las situaciones de mayor crisis. No solamente no se detiene en cuanto avance en la participación del PBI, sino que no deja de crecer en cuanto a ocupación. Cada vez más personas trabajan en el sector salud. Cuando digo en el sector salud, digo hospitales, sanatorios, clínicas, laboratorios, odontología, imágenes, producción de medicamentos, el sector salud, ¿no? E incluso si solamente lo circunscribimos en lo que en las cuentas nacionales se supone que es estrictamente la producción de servicios de salud. Si no incluimos gran parte del sector informal que produce y también con bastante dinamismo dentro del sector salud. No solo esto, es decir, no es simplemente una manifestación de tal vez cuestiones epidemiológicas. El sector salud tiene una implicancia económica por el proceso de acumulación que tiene el sector salud y que puede reflejarse en que en los países desarrollados siempre aparece entre los 3 sectores con mayores niveles de rentabilidad corporativa, ¿no? Cuando hablamos de Wall Street, ¿no? y Podemos o cualquiera de los mercados internacionales, en las ramas productivas, ¿cuáles los que presentan balances y son públicos y pueden atraer inversores en el mundo y pueden influir sobre los flujos económicos en distintos hemisferios, o del norte y al sur? El sector salud tiene una relevancia importantísima en cuanto a niveles de rentabilidad. Y no en el aire, porque el sector salud, y el caso de medicamentos en especial, para los países desarrollados representa, en casi todos los países de ingresos altos y en una parte importante de los países de ingresos medios, Argentina incluida, el sector salud ocupa los 2 rubros más importantes en cuanto a innovación tecnológica, producción de patentes. Es decir, no es solo que produce mayor rentabilidad, sino que además es uno de los sectores que más contribuye en la producción de patentes en el mundo. Obviamente este elemento ha sido mitigado, para decirlo de alguna forma, por ciertos servicios que tienen que ver con las comunicaciones, ¿no? Con todo lo que es la batalla de patentes en Google, Apple, Samsung, y las nuevas tecnologías. Pero entre las prioridades de desarrollo de innovación tecnológica estratégica en los países, digo que los 2 rubros más importantes es medicamento y aparatología médica. Quien no lo haga seguramente comprará insumos o bienes con patentes determinadas por corporaciones de otros países. Esto significa que va a haber monopolios legales. Eso es una patente, que por determinada cantidad de años tienen la capacidad de fijar precios. Elemento tan estratégico que sin excepción, todos los países de América Latina
nuestras balanzas comerciales en el sector salud son deficitarias. Así que para garantizar un proceso de crecimiento y generar un sistema de protección social que le dé garantías de consumir bienes y servicios a gran parte de la población, tenemos que invertir en divisas, es decir, tenemos que exportar, conseguir dólares y entregar esos dólares para incorporar bienes, en muchos casos y en forma creciente, con patente, es decir, con monopolios legales hacia el exterior. Es decir, que el sector salud chupa muchos recursos de países de ingresos medios y bajos hacia el norte, que son los países que producen el 90 y pico % de las patentes dentro del sector salud. Que sí que no es solo un sector profesional, es un sector económico relevante, muy relevante. Incluso muchos de los otros sectores productivos, medios de comunicación, aparatología, electrónica, son subsidiarios, ¿no? Generan aparatos o nuevos bienes como medicamentos que van a ser consumidos por el sector salud. Las discusiones más importantes de los últimos 10 años, de los últimos 15, 20, de la década de los 90, pero fuertemente el elemento más importante fue la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. El elemento crítico era la generación de reglas de juego en cuanto a producción de patentes de medicamentos. Quiere decir que política internacional es clave para entender que es uno de los negocios más importantes. Pero también estamos acá porque me quiero acercar un poquito, porque tiene que ver con políticas públicas, no solamente para pensar el sector salud como un sector dinámico en términos económicos. El sector salud es pensado en gran parte de los países desarrollados, mucho menos en Estados Unidos, pero en gran parte de los países desarrollados como una política social. Esto supone que la salud es un derecho. Esto supone que el Estado tiene que construir mecanismos de cobertura, de recaudación de recursos para garantizar lo que se llama la desmercantilización en el acceso a los servicios y los bienes vinculados con el sector salud. Es decir, por un lado tenemos una mercantilización creciente de la oferta, ¿no? Produce cada vez más patentes, genera niveles de rentabilidad corporativa, institucional impresionante. Digo, cuando hablamos de las 20 transnacionales más importantes, el peso creciente que tienen los laboratorios, con mucha implicancia en cuanto a innovación, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Generan innovaciones muy relevantes, pero quedándose con una proporción importantísima de la torta del mercado que se produce. Pero al mismo tiempo hay una desmercantilización de la demanda, o por lo menos se promueve. Hay una mercantilización de la oferta y el Estado busca mecanismos para desmercantilizar la demanda, el acceso. Obviamente que esto es una contradicción terrible. Tenemos un patrón tecnológico que se hace cada vez más caro y por otro lado queremos garantizar que no quede subsumido a la lógica de mercado las condiciones de acceso a los servicios. Lejos el tema de los medicamentos atraviesa esto de una forma de pe a pa, totalmente. Y digo esto, ¿no? Cuando hay procesos inflacionarios, quería terminar la idea previa. Cuando hay en procesos recesivos el sector salud no deja de crecer. En procesos inflacionarios, en todos los países, aún en los países que tienen 3 o 4% de inflación, Argentina también, con tasas de 30 al 40, el sector de medicamentos es el sector que más crece en medicamentos. Bueno, aparte de que mi especialidad es el tema de salud, algunos que están por acá saben que me dedico a macroeconomía en la universidad y con un abordaje un poco heterodoxo, es decir, no de la escuela neoclásica más tradicional,
en donde se sabe que los precios no están determinados por el libre juego de la oferta y demanda, sino por la capacidad corporativa que tienen las empresas de poner precios por encima de sus costos primos. Se llaman costos primos a la suma de insumos más salarios. Casualmente hace un par de semanas vengo de una reunión de la OMS internacional, en donde una de las conclusiones sumamente interesantes fue en Asia, para discutir en Asia la cobertura de medicamentos. Se discutía y se generaron talleres muy interesantes para ver cuál era la relación entre costos y precios de medicamentos. ¿Saben cuál es la relación entre costos y precios de medicamentos? ¿Qué correlación puede tener? Ninguna. No hay relación, ¿no? Atenta contra parte de lo que yo enseño, ¿no? Que uno puede entender cuál es el markup, que es el precio por encima de los costos. Las diferencias son tan abismales y los niveles son tan heterogéneos que no existe relación. ¿Sí? El sector salud tiene un nivel de capacidad de definir precios por encima de los costos impresionante. Ese margen depende de capacidades de negociación que tienen las empresas para fijar esos precios, y es por eso que en cualquier proceso inflacionario, ni hablar del nuestro, ¿no? Estamos en punta. El aumento de precios de medicamentos en proceso inflacionario 30-40%, pero en Estados Unidos con entre 2 y 3%, el precio de los medicamentos es lo que más sube. Digo, en cualquier contexto, es por la capacidad de fijar precios que tienen las empresas. Sumamente complejo, ¿no? Estar pensando cómo generamos políticas públicas para desmercantilizar el acceso. Y es posible imaginarnos, así a muy grandes rasgos, simplemente como introducción, 3 grandes estrategias, ¿no? Una, que para serles muy sincero, Argentina es uno de los únicos países de América Latina que lamentablemente en la década de los 90 dejó de regular el precio de los medicamentos, ¿no? Creíamos, o nos hizo creer Caballo en algún momento, que si generábamos condiciones de competencia, los precios iban a tender hacia la baja, y no fue así, ¿no? Y después de 10 años nadie puede hoy mostrar evidencias que generando mayor competencia entre estas corporaciones íbamos a tener precios menores, y nos vamos ubicando en rankings más altos en América Latina por los precios relativos de nuestros medicamentos con respecto al mercado de medicamentos en otros países de América Latina. El resto de los países del mundo, ni hablar de los países desarrollados, que aún más tienen regulación sobre el mercado de medicamentos, son no voy a presentar hoy, no los voy a aburrir, pero algún mecanismo para incidir sobre esos precios. Es decir, que el Estado tiene alguna relación. En el caso de Argentina no. Y la verdad que es un desafío pendiente, porque la verdad que hasta incluso da un poco de vergüenza en ámbitos internacionales cuando Argentina es uno de los únicos países que había tenido, incluso tenemos hemos tenido Jorge Katz, personas que han estudiado el tema del mercado de medicamentos en América Latina, que han tenido un protagonismo muy importante para desarrollar mecanismos de regulación, pero se desarmaron en la década de los 90, lamentablemente. El segundo punto es cuando el Estado genera estrategias, también vamos a decir desde el lado de la demanda, ¿no? Cuando trata de coordinar esfuerzos para comprar medicamentos de una forma con mejor capacidad de negociación. No sé, ejemplo, cuando estamos hablando del plan Remediar a nivel nacional, fue una innovación, es decir, en niveles de no municipales, puede ser municipales, pero mientras más altos mejor, es decir, mayores volúmenes. Lo que estoy diciendo es casi obvio. Mejora la capacidad de negociación porque uno compra en niveles de escala importante y tiene mayor capacidad de compensar esa capacidad que tienen
la cadena de producción y comercialización de medicamentos para poner precios que no tengan que ver con sus costos primos. Como ustedes saben, algo de esto hablé en otro momento, un elemento que tiene un nivel de correlación muy grande es que los países con niveles de segmentación más alto, quiere decir que hay mayor cantidad de compradores separados que participan en el mercado comprando, disminuye la capacidad de negociación de la demanda y mejora la capacidad de la oferta para poder definir los precios en función a sus conveniencias. El tercer elemento es el de la producción pública de medicamentos. Y yo creo que la provincia de Santa Fe es un caso muy interesante. No hay en el caso de otras provincias de Argentina, muy poco en América Latina, experiencias que se han sostenido como políticas de Estado. Muchas veces, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero nos lamentamos de que no hay política de Estado y pensamos la necesidad de que haya política de Estado. Está bueno a veces reunirse con cosas buenas, ¿no? Es decir, no sabe que hay no solamente política de Estado porque se sostienen, sino porque maduran, ¿no? Hay una mejora institucional, hay procesos de aprendizaje, no solo productivos, sino institucionales, incluso políticos. Yo creo que a esta altura, acá hay políticos como Miguel Capiro, nadie se le puede ocurrir atentar contra el desarrollo de la producción pública que ha tenido el LEM y el LIF. Es uno de los 3 elementos más importantes para poder intervenir en el mercado de medicamentos, pero con algunas características más interesantes, que es un espacio en donde se puede estar combinando estrategias públicas para desmercantilizar a la demanda, pero al mismo tiempo participar en la producción. Es decir, participar y aprender y generar capacidades en procesos de innovación. No estoy diciendo necesariamente la producción de patentes hoy, pero sí el de pensar el desarrollo estratégico sobre sectores que van a ser terriblemente sensibles por sus implicancias en términos económicos en el futuro. Es decir que es una, para mí, interesante avenida de trabajo, porque puede combinar un desarrollo de política de Estado en términos de la oferta y al mismo tiempo garantizando condiciones de desmercantilización en la demanda. Pero para que no quede solo todo esto con buenas, digamos, con buenas noticias, yo quería retomar el comentario que le hice antes en cuanto a que es un sector que también tiene un componente profesional altísimo, ¿no? ¿Se acuerdan? No es solamente el campo de la salud profesional y muy atravesado por la lógica profesional y por la legitimidad y por lo que se cree que vale o no vale, es eficaz o no eficaz. No solamente es una política social y no solamente es un sector económico con un nivel de innovación impresionante. En términos profesionales, el día lunes, lo que voy a decir, espero que nadie me lo critique en términos éticos, pero el día lunes se presenta una tesis en la maestría de gestión en sistemas y servicios de salud. Y el título, no está organizado esto, pero justo se dio, ¿no? Hoy a la mañana decía, pero ¿cuándo rinde mirada de los médicos del sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe sobre la producción pública de medicamentos? Como anillo al dedo. Ya está aprobado, no voy a decir el nombre ni nada, pero ya sí, muchos obviamente lo conocen. Pero voy a decir algunos datos, ¿no? Una encuesta con cierto rigor económico. Y simplemente no se pongan nerviosos, por favor. Y con unos datos, esto es encuestas a los médicos de los hospitales, ¿no? Sobre cuánto saben de la existencia del LIF y el LEM. Para mí, joyas
en la estructura del Estado que tenemos en esta provincia, por la historia, por todo lo que dije antes, e incluso no solamente por ello, sino por lo que significa la existencia de estas iniciativas durante tanto tiempo. Encuestados por hospital, bueno, se preguntó a todos los hospitales más importantes. Porcentaje de médicos que conocen el laboratorio. El LIF, preguntándole a todos los hospitales, importante, los 8 más importantes de la provincia, el 57% conoce la existencia del LIF. ¡Wow! Con todo lo que se hizo. No, entiendo que no solamente se hizo en términos de la fábrica para adentro, sino todo lo que se hace en términos de construir legitimidad, comercialización, marketing, visibilidad. El LEM también. Del LEM el 31,8%. Digo, esto no lo estoy culpando a ustedes, todo lo contrario. Digo que además de que juega un papel tan relevante en cuanto a contribuir a la desmercantilización de la demanda y a pensar una lógica en la construcción de una oferta que sea compatible con la primera, el 40, más del 40, y en el otro caso, y casi el 70% no lo conoce. Puedo creer, porque el alumno este lo hizo no solamente con rigurosidad metodológica, sino que éticamente incluso tiene la camiseta puesta en cuanto a la producción pública. Porcentaje de médicos por nodo que conoce cada laboratorio. Bueno, comparando solamente Santa Fe y Rosario. Bueno, el LIF se entiende en Santa Fe, porque está en Santa Fe, es el 73,5%. En Rosario, los médicos en Rosario que conocen del LIF es el 36%. Así que los médicos de los hospitales de Rosario, la mayoría no conoce el LIF. El LEM es conocido por el 14% en Santa Fe, y se entiende porque no tiene mucha producción, que se abastece hacia el norte. En Rosario el 55,6%, estamos hablando de los médicos que trabajan en los hospitales provinciales. Voy a conocimientos, voy a tirar 2 y nada más. ¿Cómo consideran los medicamentos producidos en los laboratorios públicos? No en el LEM ni en el LIF, ¿no? En producción de laboratorios públicos. Los que opinan que son muy confiables o confiables es el 58%, ¿no? Si casi 40% de los que no estamos preguntando sobre si conocen el LEM o el LIF, es decir, que hay niveles de prejuicio muy altos en el campo profesional en cuanto a la aceptación de los medicamentos de la producción pública. Y dice, medicamento de producción pública versus medicamento de producción privada, según la percepción del médico en base a su confiabilidad. O sea, hay mucho más confiables, son los públicos, un poco más confiable, igualmente confiable, menos confiable y mucho menos confiables. Bueno, el rubro que más pesa es un poco menos confiable, que es prácticamente el 50%. Me parece que el encuentro de hoy es un granito, es sumamente importante, no lo quiero subestimar, porque todo el esfuerzo que se hace en estos encuentros lo valoro y mucho, pero cuánto camino por recorrer para que esta, que es una iniciativa sumamente interesante en términos de una articulación entre lo que es la producción económica, ¿no? Lo que es la fábrica, lo que es el proceso productivo en sectores tan críticos, y su posibilidad de estar integrado con políticas sociales, todo lo que todavía tenemos que trabajar para poder atravesar al campo profesional, para que sea una tercer pata fundamental para la construcción de estas políticas públicas, ¿no? Decía esto porque, aunque soy economista, no tengo dudas
de que este campo institucional, que es el sector salud, la credibilidad, la aceptación, en la construcción de nuevas reglas de juego, requiere que no solamente nuevos valores estén instalados, sino nuevas concepciones, ¿no? Nuevas legitimidades. Me parece que el LEM y el LIF tienen que estar como en el sector salud como primeros abanderados en cuanto a qué tenemos que construir en términos de legitimidad de políticas públicas. Bueno, eso es lo mío. El primero que van a hablar dos personas que son sumamente importantes, porque nada más y nada menos que están conduciendo estas dos organizaciones. El ingeniero Carlos Arques, que es ingeniero químico, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos, y el doctor Juan José D'Alosio, médico mastólogo, director del Laboratorio de Especialidades Médicas. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una corta presentación. El Laboratorio de Especialidades Medicinales inicia sus actividades en 1992, con el objetivo de producir medicamentos destinados a ser entregados sin cargo en los efectores municipales, orientados fundamentalmente a la atención primaria de la salud.